Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya. Hoy vamos a hablar de contenciones mecánicas, psicofármacos y atención en salud mental. Primero que nada, me gustaría presentarles a cada una de ustedes y conocer un poco de ustedes. Hola Tony, bienvenido. Hola. Yo llevo desde los 20 años, más o menos, en esa historia de psiquiatría y tal. Y solo me dedico a la música, me gusta mucho la música, es donde yo me refugio. Y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿conocemos a Enrique? Sí, hoy es del otro lado y me toca venir de invitado. Es un tema que me toca de cerca, el de las contenciones mecánicas y bueno, la atención en general en salud mental y intentar aportar algo de alternativas, ¿no?, al sistema actual que hay en salud mental. Me gusta eso de alternativas. May vuelve a repetir con nosotros y nosotros, encantada. Hola, gracias igualmente. Pues yo soy May y también he tenido experiencias con las contenciones y aparte de los fármacos y esto, ¿no? Y vamos a participar en lo que podamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a la de May tenemos a Francisco. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, cuando quieran. Es verdad. Tengo una experiencia también en condiciones mecánicas, farmacológicas y aportar, desde mi punto de vista, cómo podemos renovar el sistema, hacer cambios, hacerlo más favorable para todo el tipo de salud mental y la prevención de salud mental. Muchas gracias, Francisco. Por aquí tenemos a Enrique Polo, que un fiel participante en Radio Himalaya. Muchas gracias, Enrique. Este es mi tercer o cuarto programa. Sí. Les agradezco que me hayan invitado, aunque ya se están acabando mis intervenciones. Y decir que nada, que yo también entré en psiquiatría muy joven. Y bueno, a ver qué puedo aportar en primera persona acerca de este tema de las contenciones, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, tú te estás estrenando, ¿verdad? Félix, me gustaría presentarte, por favor. Pues me llamo Félix y tengo experiencia en primera persona en salud mental y bueno, soy voluntario de AFE Salud Mental recientemente y bueno, también estoy dentro del comité en primera persona en salud mental de ProSalud Mental de Atelsan. Soy antropólogo de formación y bueno, lo que puedo aportar aquí esta tarde, mi primera vez en un programa como Radio Himalaya, que creo que es interesante para que sirva de altavoz para aquellas personas que no tienen esa voz en la sociedad para esas cosas que se saben pero no se cuentan, pues es muy importante. Muchas gracias por la invitación que me haya. Gracias a ti. Sí, gracias. Bueno, y aquí tenemos a Aarón, también ha sido participante en otros programas de la Himalaya. Hola Aarón, buenas tardes. Pues nada, gracias Laila por la invitación, al igual que toda la familia de AFE Salud Mental. Y bueno, yo soy Aarón Manuel Borges, en AFE Salud Mental hago activismo, colaboro en el voluntariado como persona que se dedica a hacer voluntariado, valga la redundancia, en vivienda supervisada. Desde este punto de vista, a tratar hoy en el tema, conozco testimonios de tercera persona y debido a mi oficio como fotógrafo centrado en la arte terapia, conozco casos, pero desde un punto de vista de la tercera persona. Pero vengo aquí en calidad incluso de escuchante y de aprender con los valiosos testimonios que todos mis compañeros y compañeras aportarán. Muchas gracias, Aarón. Muy interesante lo que añades de la fotografía y salud mental. Antes de empezar a debatir, a dialogar,
me gustaría hacer una pequeña introducción sobre contenciones mecánicas, psicofármacos, atención en salud mental. En este espacio queremos hablar sobre los sistemas de salud mental actuales, que no han sido diseñados para acompañarnos en nuestras crisis. De hecho, según los estándares europeos, muchas instituciones se asemejan a entornos tipo prisión, basados en modelos biomédicos y un enfoque coercitivo, en lugar de un modelo social de servicios de apoyo para la recuperación personal. Las contenciones mecánicas y farmacológicas en España continúan siendo una práctica habitual, considerada tortura por la ONU. España es uno de los países que ejerce mayor contención mecánica y psicofarmacológica dentro de la Unión Europea. Un 40% exactamente. Pues nada, una violación de los derechos humanos que a pleno siglo XXI se sigue ejerciendo. Bueno, vamos a empezar a hablar de ello, ¿no? Sí. A mí me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Porque hablamos de contenciones mecánicas. Exactamente, ¿qué son las contenciones mecánicas? Cuando hablamos de contenciones mecánicas, Mai, ¿a qué se hace referencia? Hombre, yo entiendo que se refiere a cuando te atan las muñecas y por las muñecas y los tobillos te atan a una camilla y te dejan prácticamente paralizado porque no tienes capacidad de movimiento de ninguna de las maneras, ¿no? Y esto no solo ocurre que lo hagan y a las horitas ya te lo quitan, sino que te puedes estar incluso días en ese estado, algo que es inhumano. Sí. Bueno, ¿podríamos hablar de contenciones mecánicas como una especie de violencia hacia la persona? ¿Considera? Yo pienso, en referencia a la pregunta inicial que hacías, Leila, de llamar a las contenciones mecánicas con esa premisa, es una manera de disfrazar un protocolo, una acción médica que, como dice la compañera May, provoca sufrimiento, ¿no? Entonces, es atar a la cama, ¿no? Y atar a la cama, bajo mi punto de vista, no tiene justificación y por supuesto que es violencia, ¿no? Creo que hay alternativas y no se llevan a cabo por razones que, si quieres, luego podemos comentar. Estupendo. Pues bueno, los testimonios de personas que han pasado por ingreso en unidades de psiquiatría apuntan a haber pasado una experiencia traumatizante durante largo tiempo. Es más, cuando empiezan a sentirse mal, empiezan a esconder su malestar para no volver a ingresar por la experiencia tan traumática que han tenido. ¿Qué está pasando con los recursos sanitarios que están para atender a las personas con problemas de salud mental? ¿Que las propias personas huyen de esos recursos? ¿Qué piensas, Aarón? Bueno, en primer lugar, pues tanto como aportó Mai como Enrique, pues creo que cuando una persona sufre, ya falla el sistema. Porque quieras o no, y yo basándome en testimonios de personas con las que en Petit Comité hablaba sobre este tema, para un poco quitarles el miedo, la ansiedad y minimizar los estresores, es que no solo ya 48 horas o 24 horas, sino con independencia de que sea una contención mecánica o una contención química, los estresores están ahí. La mente, que es una capa sobre capa, quieras o no, te da aviso. Y una persona, quieras o no, es latiente y sintiente y es una olla a presión. De hecho, las personas con las que he hablado de este tema, nadie ha dicho, uy, me siento mejor, es una experiencia que no olvidaré en plan grato, sino que todo lo contrario, ironizan, soterran el tema, o si son mucho más valientes, cosa que yo aplaudo, es llevarlo a un medio de comunicación para que se tomen cartas en el asunto. Esa es mi opinión como escuchante ante estos casos. Gracias, Aarón. Entonces, Francisco, ¿podríamos actualmente afirmar que las unidades de hospitales psiquiátricos en España funcionan como territorios inhumanos? ¿Qué opinas al respecto? En parte sí. En parte sí, después de la reforma psiquiátrica que se intentó hacer en los años 90, 2000, eso es un tema que no se ha vuelto a recapacitar, se ha vuelto a estudiar.
se han quedado anclados en el mismo sistema. Se sigue haciendo las mismas contenciones mecánicas, que debería ser una medida excepcional y puntual, a ver una psiquiatría más humanista, menos farmacológica, pero eso es un estudio que lleva a hacer un plan en todos los aspectos integrales, en todas las vertientes, porque el sistema realmente falla. Sí, yo creo que a la pregunta anterior también que comentabas, Leila, de por qué las personas no queremos acudir a un servicio de salud mental cuando estamos mal y tal, muchas veces se ha dicho que es porque nos falta conciencia de que tenemos un problema y que por eso no queremos acudir, pero yo difiero un poco, o sea, si esos lugares te trataran amablemente, estuvieran libres de prejuicios, de estigma, dejaran, por ejemplo, que tu familia te acompañase y estuviera dentro contigo, por ejemplo, en las urgencias, pues viviríamos ese proceso de una manera mucho más natural, lo que decía Aaron, ¿no? La mayoría de las personas tienen como una carga de trauma por haber pasado, no por el problema de salud mental, sino por el trato en urgencias, por el trato en las plantas de psiquiatría. Entonces, nos da miedo, obviamente, volver a urgencias, ¿no? Pero claro, luego nos encontramos con que tampoco hay otra alternativa. Cuando tú tienes un brote psicótico muy grave, necesitas que alguien te ayude en ese momento. Muchas veces la familia no puede ayudarte. Una de las cosas que han cambiado, que se quieren cambiar, que creo que todavía no está en proceso de cambio, es los ingresos en el domicilio, ¿no? Que sean los propios enfermeros, los psiquiatras quienes acuden a tu domicilio, y así evitas a la persona de pasar por todo ese territorio hospitalario que estructuralmente es muy dañino, ¿no? Yo mismo he estado, las veces que he estado ingresado en urgencias y luego en la planta, cuando he estado en urgencias, estás en un pasillo rodeado de gente que está sufriendo un montón, quizás no es el lugar idóneo para que tu salud mental se recupere o tengas calma, o cuando tardas en urgencias un psiquiatra en venir a verte 8 horas y tú estás atado en una camilla, pues lo vas a pasar mal. Enrique, disculpa, incluso conocemos casos en los que han fallecido personas atadas a la cama, ¿no? Que con una duración de 75 horas. ¿Qué pasa con estos casos? ¿No se visibilizan? ¿No conocen de estos casos? ¿Qué opinas, Francisco? Hay casos que han salido publicados, hay casos que me imagino que no se habrán publicado porque, bueno, por motivos médicos, pero claro, por el sufrimiento que tú sufres ahí, como decía Enrique, atado a una cama, el terror, porque es terrorífico, no sabes cómo te van a tratar, eso te genera un estado, yo creo que peor de entrar. Todo eso hay que reformarlo, y los casos en que ha fallado el sistema ha sido por mala praxis, que a lo mejor ha habido mala praxis, ha habido déficit de atención psiquiátrica, déficit de profesionales, formación, falta de inversiones, tardanza en hacer los diagnósticos, infinidad de cosas que habría que mejorar. Félix, ¿tú qué opinas? Sí, pienso que las unidades de salud mental, bueno, las unidades de hospitalización psiquiátrica en España son las que son. Aquí en Canarias pues están como están, y bueno, personalmente opino que muchos de los que hemos pasado por situaciones difíciles dentro de esas unidades, pues muchas veces no somos conscientes de que ocurre algo ahí, ¿no? Y cuando salimos, pues, claro, no queremos volver porque es un miedo que se nos genera por esas situaciones difíciles que hemos pasado, y entonces no queremos regresar porque pensamos... Félix, cuando te refieres a situaciones difíciles que has pasado, ¿exactamente a qué tipo de situaciones? Bueno, contención mecánica, porque en vez de llevarme para una habitación o para un salón,
y que hable la persona conmigo o con la persona que está ahí con un ingreso involuntario, ¿por qué no la llevan para otra zona y hablan con esa persona? En vez de tratar de hacer una inmovilización física que les puede generar un trauma de por vida, y en vez de tener otro tipo de prácticas como más humanas. Por eso también lo que comentaba Laila, que el tema de los territorios inhumanos de las unidades de hospitalización psiquiátrica, es eso todavía. Yo creo que es el desconocimiento a esas situaciones comportamentales de las personas que ingresamos en psiquiatría. Hoy por primera vez yo estoy hablando de este tema en un programa, pero pienso que hay mucho camino por descubrir, porque yo creo que hay tantas perspectivas cognitivo-mentales como personas hay en el mundo, y cada experiencia en primera persona en salud mental es totalmente diferente a otra. O sea, lo que vive una persona es totalmente diferente a lo que vive otra persona en primera persona en salud mental. Bueno, Félix, pero es verdad que cuando una persona llega con diagnóstico a un centro de urgencia, lo primero que se le suele hacer es atarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estigma, ¿no? El estigma, ¿ustedes creen que el estigma hace que la manera de proceder de enfermeros, médicos, sanitarios sea esa la primera ante la etiqueta de diagnóstico? Es automático. Sí, tú antes dabas el dato, ¿no? Del 40% de las personas que ingresan en psiquiatría son atadas, ¿no? En psiquiatría. Juan Félix se refería a las experiencias, yo creo, a nivel en salud mental, no tanto al sistema, ¿no? A lo que hace el sistema. Y el sistema, yo creo que está muy basado, sobre todo el sanitario, en prejuicios y en una cosa que decía antes Fran, de la falta de formación, ¿no? Entonces, si tú al 40% de las personas las atas, es porque consideras que son peligrosas. Si socialmente vemos que una persona con problemas de salud mental, lo normal es que la aten, es que al final toda la población va a pensar que obviamente es porque es peligrosa. Y ese prejuicio lo tienen integrado los propios profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, cuando entra alguien con un brote psicótico o con un problema de salud mental en urgencia, pues automáticamente, porque piensan que son peligrosos, aunque la persona esté tranquila, aunque esté sentada y ni siquiera hable, la atan, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el estigma es el principal problema que tenemos con los profesionales sanitarios. Tony, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el estigma, el hecho de que las personas consideren a las personas con problemas de salud mental como peligrosas, impredecibles, hacen que aten y que traten de manera diferente a personas con problemas de salud mental que a otras personas? Yo te puedo contar que, ¿no?, de los años y tal de ingresar, a lo mejor involuntariamente, ya acabamos yendo voluntariamente, ¿no? Te puedo contar que la última vez que yo estuve, me sentía violento, me sentía agresivo. Digo, ¿no?, que súper violento estoy. Entonces me fui a urgencia, hablé con la doctora, hablé con la doctora, ¿te quedas? ¿Te vas a quedar? Y bueno, vale, me quedo, me voy a quedar. Entonces, pues espera en la sala de espera, ¿no? Entonces fue entrar en la sala de espera y me entró una paz y un sueño y una ganas de dormir, y me recosté en el sillón y me dormí. Entonces al rato me despertó: Antonio, mira, tienes que tomar esto, esta pastilla, tenemos que estar en la cama porque te pueden dar convulsiones y vas a pasar la noche aquí en urgencia, en el pasillo. Entonces pienso que podría haber... ¿Está durmiendo? Pues no te duermas. Claro, estabas tranquilo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Porque justifican muchas veces las contenciones con agitaciones que tiene la persona, ¿no? Que la llaman exactamente agitación psicomotriz, y necesitan de ello atar, ¿no? Que... Sí. Pero incluso eso, si estando te despiertan tranquilo. estás durmiendo, ¿no?, y te despiertan y darte medicación que te puede producir convulsiones. Claro. Sí, bueno, de hecho... ¿Y cómo te sientes tú en ese momento? Fatal, o sea, te atan, tienes ganas de ir al baño, no te ayudan para poder desahogarte, pasas horas así en la cama, y por la mañana incluso casi te hacen hacer necesidades mayores en la cama. Y después incluso me ingresan, me pasa a la planta de psiquiatría,
a sus plantas, ¿no? Y eso que fuiste voluntariamente. Sí, eso le iba a preguntar yo, porque le quería preguntar si había diferencia cuando una persona ingresaba de manera voluntaria o de manera involuntaria. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque dice, una vez entren ahí siendo voluntario y involuntario, ¿el trato es igual o es diferente? Supongo que si vas voluntariamente confías, ¿no? O sea, te pones de parte de ellos, ¿no? Intentas comprender su punto de vista, ¿no? En lo que es la enfermedad, en la persona, ¿no? Y al final, ¿sabes? No, yo por lo menos no entiendo, ¿no? O sea, si yo llego ahí voluntario y me calmo y encuentro paz y protección, me siento protegido, no entiendo por qué pasan a ser yo el malo de la película, ¿no? ¿Qué piensas tú, Francisco? Ay, perdona, Félix, ¿querías hablar? Disculpa. Sí, quería hablar porque, vale, es que creo que se produce negligencia psiquiátrico-médica en las unidades de hospitalización psiquiátrica, porque hay casos en los que hay personas que primero de ser medicadas con otra medicación, pues son inmovilizadas con contenciones mecánicas para darles esa medicación. Entonces, claro, es una inmovilización involuntaria, en mi caso fue así, involuntaria, para darme una medicación porque se las ocurrió ahí, y entonces, claro, después yo he sido más funcional con esa medicación, pero ha sido en contra de mi voluntad, digámoslo así, porque yo digamos que estoy en cosas a favor de la medicina y en cosas en contra de la medicina. Porque, Félix, disculpa, tú hubieras preferido que te hubieran informado de la medicación que te vas a tomar de una manera más pacífica, más tranquila, que te hubieran obligado involuntariamente a tomar tu medicamento que desconocías ese medicamento. Claro, porque el tema es que hay trastornos mentales que cuando estás en una fase, digamos, adulterada, cognitiva, no te das cuenta de lo que está sucediendo. No sé si creo que están a favor de... Pero entonces, claro, por mucho que te informen y por mucho que te digan, bueno, usted va a recibir esto, y entonces yo estaba como en una fase alegre, entonces, claro, no, por mucho que me dijeran, bueno, tiene que leer esto, tiene que firmar esto, entonces, claro, yo creo que es el desconocimiento tan grande que existe en la medicina, en este caso de la medicina psiquiátrica, para un poco mejorar el sistema. El sistema yo creo que tiene que mejorar porque, o sea, no es solo psicofarmacología, creo que también hay otras cosas importantes como que se hacen urgencias psiquiátricas antes. O sea, ese es el primer paso para luego que si hay un ingreso o no hay ingreso, y eso lo decide el grupo o el psiquiatra de guardia que existe. Pero hay tal desconocimiento de la salud mental de la humanidad que se sigue investigando. O sea, hoy en día no se sabe... disculpa, aterrizando un poco con el tema de la urgencia, cuando uno se siente mal, que va de manera voluntaria, ¿no? Entra ahí. Y otra persona que entra de manera involuntaria, tú me comentabas que tú querías buscar paz, buscar un refugio porque te sentías muy mal, y cuando ya estés ahí estabas tranquilo, y aún así, estando tranquilo, te ata. Me despiertan para atarte. Para atarte. Entonces, me pregunto yo, ¿y la persona que va de manera involuntaria? ¿Qué pasa con la persona que va, no sé, directamente, pues, directamente la van a atar. O sea, la atan directamente. Directamente, a lo mejor en el caso de que vayas voluntario, y dependiendo de qué profesionales te encuentres en ese turno, vas a tener más o menos suerte, porque aunque vayas voluntariamente es posible que te aten, porque por protocolo muchas veces en los hospitales directamente paciente psiquiátrico, paciente que hay que atar, muchas veces yo quiero entender que muchas veces por la idea de ellos prevenir que pueda suceder algo con esa persona. Obviamente si tú no tienes personal suficiente y tienes que dejar a la persona en un pasillo tirada y que la persona esté 8 horas esperando a ver a su psiquiatra, pues es posible que esa persona se termine queriendo ir. Entonces, para que no se vaya, te atan a la cama, pero claro, están haciendo un daño, ¿no? a la persona. O sea, ellos pueden decir, llamarlo como quieran, inmovilización terapéutica, pero es que eso no tiene nada de terapéutico. Lo que tiene que haber es un sistema fuerte, como decían los compañeros, con lugares
donde tú puedas estar tranquilo, como el caso de Tony, está durmiendo, pues déjalo dormir, o sea, es sentido común, o sea, no hace falta tampoco unas grandes inversiones ni comerse demasiado la cabeza, ¿no? Es vencer ese estigma de los propios profesionales de que ellos mismos se terminan curando un poco en salud, haciendo daño a las personas que ingresan y yo creo que es injustificable, ¿no? Bueno, la sociedad española... Ay, disculpa, Mike, querías hablar. Yo he estado 2 veces metida con fármacos y esto, ¿no? Porque la primera vez fue involuntariamente, ¿no? Y con respecto a lo que están diciendo, la segunda vez fue voluntaria, pero fui directamente al psiquiátrico. Vale. A ver con mi médico, ¿no? Entonces tú has tenido 2 ingresos y puedes explicarnos desde la parte voluntaria y de la parte involuntaria, ¿no? Sí. Una preguntita, también se habla de que cuando una persona ingresa voluntariamente va a la policía, no sé si pasa actualmente que la policía va a la casa, ¿fue tu caso de que se acercó la policía a buscarte? Cuando fui... Involuntariamente. Involuntariamente. Fue una ambulancia y la policía. ¿Qué opinan sobre la figura de la policía con el uniforme? Hicieron un cerco, ¿no? La ambulancia por un lado, la policía por otro lado. Y no intentes hablar algo o ponerte a ir porque te ponen esposa, tranquilamente. Entonces, yo tenía miedo de subirme en una ambulancia porque habían allí como 15 personas. Sí, es un poco tétrico. Intimidante. Vulneración de derechos humanos. Yo así no subo en una ambulancia. Para llevarme a la residencia, que fue en ese caso, ¿no? Una vez en la residencia ya se quedó un par de policías que estaban por las puertas, me acuerdo de verlo. Y tenía yo conversación con un médico, con un que habían asignado en ese caso. Mi padre y mi madre, esto te estoy hablando del año 2003. Vale. Mi padre y mi madre fueron, me hicieron unas preguntas, yo contesté, bastante normal, porque yo no estaba agresiva ni estaba alterada ni nada por el estilo. Y con la misma me pusieron una inyección. Yo después de la inyección no sé nada, porque la inyección era para dormirte. Un sedante. Y aparecí ya despierta. Cuando desperté estaba ya en la sala de psiquiatría, en la planta octava, Sí, en la planta de psiquiatría. De salud mental. Atada, de pies y manos y sin saber el motivo ni el por qué. O sea, no tenía ni puñetera idea. Perdón por la palabra. O sea, a ti te trataron dormida, o sea... Me trataron dormida. Primero, claro, la agresividad, primero te sedaron, luego te atan, ¿no? Tú hablas de 2003, que se acerca la policía a tu casa con uniforme. Sí. No sé, ¿cómo está ahora mismo? Si hay un ingreso voluntario, ¿sigue yendo la policía con uniforme y se presenta en la puerta del domicilio de la persona que está teniendo un malestar, un sufrimiento? A ver, Aarón quería, disculpa, Félix y Enrique. No se preocupe. Quien quiera interrumpirme puede. Gracias. No, nada. Aquí estamos para cumplir un protocolo más saludable de los que se están hablando ahora. Pues escuché ahora la fecha que aportó Mike y a día 2003, en el 2020, en plena pandemia COVID, pues hubo un caso, me imagino, bueno, era vecino, por tanto voy a intentar resumirlo lo más que pueda. Bueno. Pero sobre todo por el protocolo policial, que para mí no fue en ningún momento ni pacífico ni que tampoco protegió los derechos básicos de la persona que en ese momento estaba teniendo un episodio, vamos a llamarlo psicótico. Un chico en la azotea haciendo aspavientos y verbalmente comunicando su deseo de infligirse lesiones autolíticas. Vale, un barrio en el que yo resido, a las 3 de la mañana se escucha, porque hay edificaciones por todos lados. Se activa supuestamente el protocolo, yo me despierto, por tanto, tranquilidad cero. Aparecen 7 unidades policiales, 7 coches, se bajan prácticamente 20 efectivos de seguridad, activan la sirena de la policía
Y claro, ¿qué ocurre en un barrio en donde existía confinamiento, mucha ansiedad, mucha incertidumbre? Pues teléfono móvil en mano, grabar, como una especie de espectáculo, como una especie como hasta de performance teatral. La poca profesionalidad que en ese momento tenían los cuerpos de seguridad del Estado, de Santa Cruz de Tenerife, la policía local, y cómo subieron muy bruscamente por el edificio, alterando a todos los vecinos, y casualmente, como era de noche y en la noche se escucha por 3 lo que se habla, pues fue el auxiliar de ambulancia que, aprovechando que el chico estaba comentando un tema de baloncesto, le habló, porque en su momento había sido una noticia en cuanto a famosos que hablan de personas de salud mental para que vean que no es solo, pues Ricky Rubio. Entonces, ay, a ti que te gusta la serie de la NBA, mira el caso de Ricky Rubio, tal. Entonces, a lo tranquilito, pues fue el policía, pues como estaba alongado en una baranda, pues con un gesto no brusco, pues lo abrazó por detrás, como se decía, el abrazo del león, y lo apartó. Claro, como vecino que vi yo, pues que se despertaron 100 vecinos que en ese momento estaban cardíacos por una pandemia que ya estaba tocando al mundo entero. Uso de las nuevas tecnologías de una manera estrafalaria. La policía, en primer lugar, aparca en donde no tenía que aparcar, incluso en zonas con movilidad reducida. Y eso fue tan sonado que incluso a mí... Yo desconozco si la policía tiene protocolos en el caso de suicidio, ¿no? Que es lo que aparentemente parece. En mi caso, cuando tuve hace un par de años un brote psicótico, mi pareja llamó al 112 y las ambulancias dijeron que no, que si yo no me estaba autolesionando o estaba pegándole a otra persona, que ellos no se hacían cargo de lo que es lamentable. O sea, si realmente una persona necesita ayuda en cualquier otra disciplina médica, si tú te caes, si tienes un golpe en la cabeza y tal, la ambulancia va. En salud mental la ambulancia no va. Entonces solo va, y en este caso, en mi caso, vinieron con la policía porque tuvieron que llamar al psiquiatra que estaba en el hospital para que el psiquiatra activase al 112 para que viniesen a buscarme. Claro, vienen con la policía y obviamente es una situación violenta porque la policía muchas veces no está formada en salud mental, yo desconozco si lo están en el tema de suicidio, pero en salud mental no creo que estén formados. Y también de cara a los vecinos, como está comentando Aarón, genera un estigma, porque si aparece la policía con una ambulancia, piensan que es un delincuente el que vive allí, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera y que tenemos que tener unos profesionales que sepan atender la salud mental. O sea, no puede ser que por falta de conocimientos en salud mental. Yo entiendo que como ciudadano tú ves a alguien con un brote psicótico y tú puedes sentir miedo, yo lo puedo comprender eso, pero que un profesional de la salud mental lo sienta, me parece lamentable. O sea, de hecho, los que más miedo sentimos somos nosotros. Yo cuando he ido a urgencia, si ya tengo miedo en general, estando en la calle, cuando tengo un brote psicótico y tal, cuando voy a urgencia el miedo se dispara porque estás en un territorio que es muy caótico. Sí, entonces sientes miedo y cuando te dicen, tú estás tranquilo con miedo, pero vienen 8 tíos, como ha sido mi caso, en un habitáculo y me dicen quítate el pijama, 8 personas viendo cómo yo me quito el pijama, no la ropa, perdón, ponte el pijama y tal. 8 personas son necesarias para que yo me desvista y me ponga el pijama. Yo creo que no es necesario. Lo que va a provocar en mí es una reacción de miedo, ¿no? Entonces, de que algo no va bien. Es muy caótico, ¿no? Una situación muy caótica y creo que es falta de un protocolo y de que la salud mental realmente se trate como se tiene que tratar. Claro, hablaba al principio de que España es uno de los países en que más utiliza las contenciones mecánicas. Hay países que ya hay leyes que la prohíben, ¿no? Como Islandia, Italia, Suecia.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con los profesionales de España? ¿Hay mayor estigma? ¿Qué ocurre? Bueno, es que... Bueno, ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? Porque la respuesta es compleja. Voy a participar, sí, la respuesta es muy compleja y hay mucha teoría también detrás. Hay que leer mucho también para un poco ser argumentativo también, pero creo que porque hay países que se investigan más, o sea, son más pragmáticos, entonces son más prácticos y digamos que están más avanzados que España, pues sobre todo los países nórdicos y tal y como comentabas, Laila. Pero pienso que hay mucho desconocimiento, lo que decía Enrique, en salud mental, porque es algo como muy... que hace falta más investigación. Por ejemplo, las urgencias psiquiátricas. ¿Por qué a una persona se le inmoviliza en vez de utilizar otro tipo de prácticas? Claro, yo pienso que esos países han abolido las contenciones mecánicas porque precisamente se han dado cuenta que atentan contra los derechos de la persona y han generado otras alternativas y alternativas como tú mismo lo nombrabas antes, el tener una habitación donde una unidad dentro de las urgencias específica de salud mental donde puedas tener a la persona a lo mejor acompañada de su familia. O sea, si tú estás con un brote, estás mal con tu salud mental y lo que hacen es separarte de tu familia, te meten en un pasillo rodeado de un montón de gente que está enferma, pues no vas a mejorar. Entonces creo que hay que atender a la salud mental desde el momento que entras por el hospital, no después ya cuando ingresas en la planta, no desde el minuto que estás poniendo el pie en el hospital. Una persona que va a un infarto, que tiene un infarto, hay un protocolo, se activa un protocolo y se desarrolla todos los pasos. En el caso de la salud mental, la sensación que yo tengo es que no se toma en cuenta, que el protocolo es según, ¿sabes? Según el profesional que esté allí, si está formado o no. Entonces depende de la persona, del profesional que te atiende, según la idiosincrasia de la propia persona, claro. ¿Tratará o no tratará? Claro, ¿es así? De hecho, hay muchos profesionales sanitarios, pero tampoco quiero romper una lanza también, porque hay muchos profesionales sanitarios que se han dado cuenta y están en contra de las contenciones y están luchando para que se dejen de existir, ¿no?, las contenciones. Y esos son, claro, pero son profesionales que se han dado cuenta, que tienen esa conciencia. Pero no debería partir de los propios profesionales, debería haber, ¿sabes?, un gobierno, una legislación, algo que nos proteja, ¿no?, que nuestros derechos no se vulneren. Es que pienso que también es violencia sobre el cuerpo, y hay sociólogos como Pierre Bourdieu que también lo teorizaba, es violencia sobre el cuerpo. O sea, hay diferentes tipos de violencias, pero es también sobre la misma persona, porque se tienen que utilizar las contenciones mecánicas cuando pueden haber otro tipo de prácticas que también se utilizan en otros países. Entonces, bueno, se ha avanzado un poco, pero sigue habiendo mucho desconocimiento, tal y como comentaba Aaron en ese caso, de que no existe protocolo, tal y como dice Enrique también. Félix, una cosita también, ¿no? La Sociedad Española de Psiquiatría dice que es la mayor defensora de no utilizar contenciones, pero también dice que hay situaciones en las que no hay otra manera de proceder. ¿Qué opinan al respecto? Que habría que ver a qué se refiere cuando dicen no hay otra manera de proceder, ¿no? Porque yo creo que si a esa afirmación lo que está diciendo es porque la persona está violenta, o creo que incluso en esos pocos casos que puedan existir de una persona violenta, sí existen otras maneras de proceder. Exacto. Y lo que pasa Sí, Francisco. Director del Hospital de Trieste, del movimiento de antipsiquiatría, no antipsiquiatría como medicina, que no estaba en contra de contenciones mecánicas, y en situaciones, como acabas de comentar ahora, que no hay otra alternativa, pues él las tenía. Y hay ensayos escritos y libros que lo pueden comprobar. Él murió en el año 80 por causas naturales, porque se tuvo que morir, pues fue el padre de eliminar las contenciones mecánicas mediante... Es que fíjate, de hecho, imagínate una persona que no tiene problemas de salud mental, que es agresiva y que está pegando a la gente en la calle.
Viene la policía y lo meten en una celda, no lo contienen, no lo atan a una cama. ¿Por qué lo hacen con una persona con problemas de salud mental? Aíslalo si quieres en una habitación cerrada, pero no. Es que también está el mito que dice que el 5% de las personas con problemas de salud mental, pues no son, o sea, que hay un alto porcentaje, un 95%. Que la mayoría no somos peligrosas. No somos peligrosas, entonces que hay un 95% de personas con problemas de salud mental que no son violentas, solo hay un porcentaje muy bajo de que a lo mejor por otras cuestiones circunstanciales pueden serlo, pero tampoco se sabe muy bien por qué lo son. ¿Entiendes? Y lo que decíamos antes, ¿no? De que el estigma es el efecto del estigma que perdura en el siglo XXI sobre la propia persona con problemas de salud mental, que es una persona agresiva, impredecible y que no se sabe cómo va a actuar y va a hacer daño. Pero es que lo que dice Feli, 95% somos personas que tenemos una vida normalizada. Hay un 5%, y esto es explicado por un profesional, yo no soy profesional de la psiquiatría, obviamente, he aprendido mucho de un profesional que me dice, es que hay patologías duales. Hay personas que toman fármacos y después toman ciertas estupefacientes que provocan brotes de violencia. Sí, pero como en la población general también hay un porcentaje de, no sé si es también el 5 o el 6% que también son violentos. Pero ¿qué problema hay? Que ya tienes todo el estigma y tú entras, te meten dentro de ese... Es que el tema es que creo que hay un desconocimiento descomunal de los comportamientos humanos. Entonces, ese es el problema. Creo que ahí está el problema, que los profesionales de la salud mental cuando ven vídeos de YouTube, entonces o si los ven o ven otro tipo de cosas, o TikTok o no sé, pero no se paran a pensar, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? A lo mejor está un poco inquieta, pero puede ser por otro tipo de motivos. Bueno, Félix, me gustaría conocer un poco la opinión de Enrique al respecto, ¿no? De lo que hablan sobre ya el estigma que hace daño a la persona con problemas de salud mental y el tenerlo como una persona agresiva que de manera automática ya utiliza las contenciones mecánicas. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo pienso que el estigma es como la justificación para emplear la violencia por miedo a la violencia. O sea, que quiere decir que se utiliza violencia para pacientes con problemas de salud mental porque se le achaca violencia desde el primer momento. Y luego también hay cierta coerción, o sea, las contenciones no solo se utilizan en urgencias o de manera, o sea, se utilizan también como medida coercitiva, o sea, a la hora, por ejemplo, de la medicación, a mí me ha pasado estando ingresado en planta, ¿no?, de psiquiatría. Si tú no te tomas la medicación, hay dos opciones. O sea, al final te la vas a tomar porque te van a obligar, ¿no? Y están incumpliendo el derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo. Esto no pasa en ninguna otra disciplina médica, solo pasa en salud mental. Y las opciones, te vamos a poner una inyección para tumbarte, porque como no te quieres tomar la medicación significa que estás alterado y significa que hay que sedarte, o te vamos a atar a la cama. Entonces tienes esas dos opciones. ¿Qué haces? Obviamente someterte, ¿no? Y se puede ser una persona sumisa, ¿no? A mí me machacaban las pastillas me machacaban en una cucharita y me abrían la boca. Hay que explicar te movilizaban para darte la medicación de manera obligada. Me obligaban. ¿Y cómo te sentías tú? Hombre, mal, en esos momentos tú no te puedes sentir bien de ninguna de las maneras, o sea, te tienes que tomar aquella medicación, que después cuando te la tomabas estabas con temblores, porque después están los temblores o los tics, efectos secundarios. Efectos secundarios y todo eso, que tú dices, me encuentro peor de como estaba antes. Sin embargo, ellos no sé dónde sacan la idea de que te encuentras mejor. Vaya, entonces quiere decir que no escuchan al paciente, a la persona, no la escuchan. Si tú, por ejemplo, dices que te siente mal la medicación, ahí te escuchan, no te escuchan, ¿qué ocurre? Supuestamente hay un proceso en el que ellos te van cambiando la medicación, porque a mí todavía me dura, estoy en esa segunda parte y yo hago trompos así.
en esta segunda parte, que ya no te hablo de la primera, ¿no? Hago eso, a veces a lo mejor tiemblo un poco, ¿no? Supuestamente escuchan para irte cambiando la medicación y poniéndote algo que te vaya normalizando de alguna de las maneras. Pero yo me refiero cuando estás hospitalizado, como estaba hablando Enrique ahora, ¿no? En el momento en el que estás hospitalizado, o sea, te tienes que tomar la medicación sí o sí. Y si no te abrían la boca, como en el caso mío. Sí, que sobre todo en los ingresos involuntarios hay una jerarquización y sobre todo que contar con que en psiquiatría, cuando un paciente, una persona con una patología ingresa, pierde de entrada su condición de ciudadano de pleno derecho, y que la jerarquía, hasta donde yo llego, o sea, yo veo al psiquiatra que es como el que toma las decisiones, ¿no? De alguna forma, no sé si habrá algo parecido al psiquiatra, pero lo que quiero decir que el psiquiatra viene a ser Dios, y luego está la enfermera o el ATS, o la enfermera, auxiliar de enfermería, el celador, y en último, el último escaño es el del paciente que llega a perder la condición de ciudadano de pleno derecho. Entonces, esa situación puede permitir que se abuse de esa persona, ¿no? Que en el fondo somos todos seres humanos, sentimos, sufrimos y bueno, estamos allí porque necesitamos ayuda. Y bueno, claro, porque la persona que ata es persona, una persona ata a otra persona. Hay unas relaciones asimétricas y un abuso de poder. Reciben órdenes el personal sanitario, auxiliares de enfermería, enfermeras, enfermeros del psiquiatra para que ate, o ¿quién tiene la decisión? ¿Lo conoce? Legalmente tiene que ser el psiquiatra quien dé la orden. Yo creo que eso no se cumple, y los enfermeros y enfermeras a veces toman la decisión por ellos mismos. Hay una cosa curiosa que está cambiando, por suerte, ¿no? En algunos hospitales, también en Canarias, que han empezado a registrar cada contención que hacen, ¿no? Cada contención obligan al personal de enfermería a registrar por qué se hizo, a quién se hizo, ¿no? Una serie de datos. A raíz de tener que hacer este registro, claro, este registro se hizo para disminuir las contenciones, porque se dieron cuenta que eran muy elevadas y que se hacían indiscriminadamente. Disculpa, Enrique, hablamos de contenciones mecánicas. Mecánica. Cuando los enfermeros tuvieron que empezar a registrar por qué hacían, que es todo un proceso y que les ocupa tiempo y tal, curiosamente empezaron a disminuir las contenciones que se hacían a los pacientes. Pero también aumentan las contenciones psicofarmacológicas, como los sedantes. No, o sea, realmente por el hecho de... ¿Qué supone esto? Que probablemente antes se estaban haciendo contenciones sin una justificación, simplemente porque la persona está gritando un poco, oye, pues déjala que grite, a lo mejor una manera de expresarse. Entonces, como tenían que registrar esos motivos, pues buscaban alternativas, decían, bueno, pues no vamos a contenerlo, vamos a hablar con él, por ejemplo. Y ha sido una forma de ir reduciendo las contenciones, al menos en las plantas de psiquiatría. En urgencias no se hace, con lo cual en urgencias es uno de los lugares donde más se sigue conteniendo. Bueno, me gustaría comentar una cosa que, no sé, mi vida con estas experiencias que yo llamo sobresensoriales, sobrenaturales, no sé cómo llamarlas. Traumáticas también pueden ser. Bueno, traumáticas, es que sí. No, pero tú te refieres a tu experiencia con la locura, ¿no? Sí. Ah, yo pensaba que era con las de las contenciones mecánicas, vale. Vale. Entonces, bueno, yo lo veo como La vida de Pi, un poco. No sé si vieron esa película. Sí. Entonces, cuando en la parte de la película en la que él está alucinando y aparece en una playa, bueno, ahí es como un poco así, esa vida de esa persona que aparece ahí. Pero vamos, que esto de la locura, tal y como dice Enrique, hay que estudiarla mucho. Félix, disculpa, ¿tú crees que la locura se castiga? ¿Ustedes creen que la locura se castiga? No sé, pues, Tony, ¿tú qué piensas? Que te quedas ahí mirando.
Envidia. En Drácula, la película de Drácula, el psiquiatra se muere por tener un poco de imaginación, minuto de imaginación de la que tiene el paciente. Y comenta eso. Si yo tuviera un minuto de imaginación. Interesante. Yo creo que la locura forma parte de la vida y yo creo que sí que se castiga, ¿no? Porque se sale de la norma, ¿no? Todo lo que se sale de la norma se intenta aplastar y se intenta castigar y se intenta esconder, y la locura históricamente ha sufrido castigos, se ha intentado esconder, o sea, realmente sí, por Y si supuesto. no, el sistema lo asimila. O sea, hay películas, un psicópata que ha matado a 30 personas le sirve al sistema para no sé, servicios de inteligencia, y lo asimila. Lo que no es capaz de asimilar el sistema lo aparta y lo tilda con la palabra de moda en ese momento. Yo también veo que la palabra locura se utiliza mucho en los barrios, ¿no? ¿Qué pasa, loco? No sé qué, loco y tal. No sé, o sea, que generacionalmente están cambian las cosas, ¿no? O sea, donde antes había rock and roll, pues ahora hay reggaetón. Pero la locura existe, realmente. A mí me encantaría volver otra vez a las condiciones mecánicas, injusticias y personas que mueren por ello. Hay un caso, en el 2017 muere una chica de 27 años que es atada, que realmente no es por un problema de salud mental, es porque tiene una meningitis, y no se le hace caso hasta después de la autopsia, donde se desvela que la causa de su muerte ha sido por una meningitis no atendida. Ella ingresa varias veces, se acerca a los hospitales a urgencia a pedir ayuda porque se siente muy mal, y dentro de su malestar tenía un pitido. ¿Qué ocurre? Que en su expediente historial aparece que su madre tiene esquizofrenia y su padre tiene depresión. Entonces ya le ponen un diagnóstico directamente a esta chica, licenciada en psicología, estudiando oposiciones para ejercer como psicóloga dentro del tema funcionario. Entonces, a partir de 75 horas, atada a una cama, muere. Hoy en día ese caso está en el Tribunal Constitucional porque tiene cercana a una hermana, Aitana, que defiende y cree lo que ha pasado, no tiene pruebas. Este caso se sale público porque tiene una red familiar y apoyo. ¿Qué pasa con esos casos en los que muchas personas podrían haber muerto? Claro, es la falta que hay en salud mental de denuncias y de reclamaciones, ¿no? Yo creo que muchas veces la familia con el tema de la salud mental está muy desconcertada. La propia persona cuando pasa por un ingreso no tiene ni las fuerzas ni la energía para ni siquiera poner una reclamación o para darse cuenta si lo que le han hecho realmente es normal o no es normal o funciona así y tal. Entonces, la salud mental es una de las áreas que menos reclamaciones tiene, pero donde más se vulneran derechos. Entonces, en el caso de Andreas, yo creo que ahí también está fundamentado un poco el estigma, ¿no? O sea, se cree que la persona con problemas de salud mental no tiene conciencia de lo que le pasa, entonces, como ella probablemente negó que tenía un problema de salud mental, directamente dijeron, tiene un problema de salud mental porque dice que no lo tiene, entonces lo tiene. Y en base a eso la atan y le hicieron todas esas torturas hasta su muerte. ¿Qué evidencias tenían de que lo tenía? Es lo que yo quiero saber. La evidencia es que ella decía que no lo tenía, yo creo que podía ser la situación así. Ahí está el fallo del sistema, hay que demostrar las cosas. Es que ahí estás hilando muy fino. Exactamente. Yo creo que tu pregunta es responder científicamente qué es la locura. Demencia, esquizofrenia, psicosis, neurosis. El caso en concreto de esta señorita en paz descanse que murió, vamos a ver, porque haya tenido el padre una esquizofrenia o la madre o la depresión, no tiene por qué ser optativo para que ella te diagnostiquen automáticamente. Tú puedes ir por un dolor de estómago y yo te puedo tener un trastorno X, pero y si dice la doctora no, es un trastorno mental, no le hagas ni prueba. Francisco, interesante reflexión. Bueno, ya vamos a ir terminando.
Me gustaría que cada uno aportara, si quieren, alguna reflexión de lo que hemos debatido. Este tema lleva mucho tiempo, ¿no? Llevaría muchas más horas porque se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Me gustaría que cada una de ustedes, si quieren, de aportar algo y para ir cerrando. Yo quería decir que es importante, ¿no? que tomemos conciencia de que las cosas a veces se han hecho de una manera, pero que pueden hacerse de otra manera, y que al final las personas tengamos un lugar, unos apoyos, un entramado, una red, donde cuando tengamos problemas de salud mental, que todos los podemos llegar a tener, pues nos atiendan de manera digna, ¿no? No dejar de ser ciudadanos, como decía Enrique. O sea, no es posible que si yo, por ejemplo, que pasa mucho, ¿no? Vas a urgencia voluntariamente, quiero ingresar, no, tú no vas a ingresar porque tú tienes conciencia, entonces tú no vas a ingresar, y ingresan al que dice que allí no quiere estar, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que hay que generar un espacio, un lugar, cambiar un poco esos lugares, dotarlos de humanidad, ¿no? y de sentido común. Yo creo que no hace falta invertir mucho dinero y que las condiciones, pues, cero, ¿no? Que hay que abolirlas. Más sentido común y abolición, ¿no? Sí, a mí me gustaría aportar que hay vida y estamos vivos después de un ingreso psiquiátrico, después de una contención mecánica. Creo que hay que estar esperanzados, creo que este espacio de diálogo es importante, estos espacios de diálogo son importantes para dar voz a esas personas que todavía están ingresadas o van a ser ingresadas o en un futuro serán ingresadas. Y creo que es importante también que las cosas vayan cambiando. Después de 70 años que tiene a lo mejor la psiquiatría. Feli, me encanta lo que acabas de decir, que vayan cambiando, que haya cambio, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? Un enfoque humanista de la psiquiatría actual. Me gusta. Cambio, enfoque humanista, abolición. Yo creo que también lanzar la pregunta para quien la quiera coger, que es una pregunta que en el siglo XXI no se ha respondido, y es que ¿qué coño es la locura? Me gusta, ¿qué coño es la locura? Bueno, pues vamos a ir cerrando. Ahora no sé si quieres aportar algo muy corto, que se nos acaba el tiempo. Una frase que me viene ahora a la mente del famoso ensayo Mujeres que corren tras los hombres, que abraza tus cicatrices porque de ellas vas a sacar aprendizaje. Qué bonito. Y yo creo que en este tema es lo que se podría aportar. Gracias, Aarón. Gracias a ustedes. Pues nada, tenemos hoy a Tony aquí, que nos va a deleitar con su música. Muchas gracias y nada, cerramos con la música. Bueno, voy a cantar una canción que, tocando el tema un poco, esa continencia de la tierra, de la vida, que habla de la agricultura y de la siembra y de cuidar los alimentos. Prepara los campos, sembrar, que he visto una lluvia no lejos de aquí, no lejos de aquí, a una milla empapa semillas, que he visto una lluvia no lejos de aquí, no lejos de aquí. Tómate tu tiempo, llegó, que he visto una lluvia no lejos